Gracias al Señor por que su santidad no se queda allá en el cielo, sino que está con nosotros aquí en la tierra. Y gracias a Él por darnos la oportunidad de tener vida, de tener salud. Es un día que hace frío afuera, pero se siente tan rico, porque cuando hay sol, la experiencia es completamente diferente. Ayer supuestamente fue un día de mucho frío aquí en la Florida, pero se convirtió en un día precioso por el sol que alumbró. Se parece mucho a lo de nuestras vidas, ¿ah? Que a veces, aunque haya dificultades, cuando el sol de justicia, que nuestro Dios brilla en nosotros, todo es fantástico. Creo que hoy no tenemos todavía transmisión. Ok, perfecto. Así que bueno, aprovechamos a saludar a nuestros hermanos de iglesia que luego van a recibir este mensaje, porque ahora no estamos en directo, pero desde aquí los extrañamos. Cuando es un fin de semana largo como este, que tiene un festivo, normalmente hay muchos hermanos que salen, hay otros que están siguiendo desde casa, o hay otros que están con situaciones de enfermedad, como nuestro hermano Ricardo y allí junto con Ana en casa. Así que a todos pues los saludamos desde acá. Extrañamos a quienes no están y celebramos con quienes están. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él continúe en nuestros corazones. Sé que todos nosotros tenemos diversidad de situaciones, diversidad de casos en nuestra mente, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de salud, tenemos enfermos en nuestras familias, así que vamos a pedir al Señor que de acuerdo a cada una de las situaciones que estamos viviendo, Él pueda responder y su luz, que es el sol maravilloso que necesitamos todos nosotros, la luz de su justicia, de su presencia, sea una realidad. Así que les invito, hermanos, para que inclinen su rostro y me acompañen en este momento de oración. Padre, antes de abrir tu palabra, queremos darte gracias porque estamos bien a nivel general, porque tu presencia le da sentido a nuestra vida, sea cual fueren nuestras circunstancias. Hoy te damos gracias, Señor, por el día de reposo, para no solo congregarnos, sino para celebrar quién eres tú y para celebrar tu amor y tu fidelidad. Hoy también venimos a tu casa para interceder por nuestros hermanos de iglesia, por quienes están pasando por momentos de dificultad a nivel de salud o en diferentes áreas. Oramos también por los que están fuera de la ciudad, por diferentes compromisos personales, familiares. Así que a todos, Señor, sea cual fuere nuestra experiencia, los presentamos ante ti y de paso nosotros mismos venimos ante ti a darte gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra con libertad y por la oportunidad de encontrar en ella alimento para nuestras necesidades y para los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, me imagino que ustedes se dieron cuenta y el miércoles lo recordamos acá, el hermano Pedro nos ayudó a recordarlo aquí en el estudio del Salmo 119, y es que el 13 del mes de enero, es decir, el martes de esta semana, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y hoy, como siempre, buscamos en la palabra del Señor alimento para las situaciones que nos están haciendo daño y que nos están atacando todos los días. La depresión, recordábamos el miércoles acá, tristemente es una enfermedad que afecta a casi todas las familias, sino a todas las familias. No la familia directa de papá, mamá e hijos, sino la familia ampliada, cuando están los abuelos, los hijos, los nietos. Casi siempre hay por lo menos una persona que está sufriendo de depresión. Y la Biblia tiene tanta información con respecto a esta enfermedad que nos está haciendo tanto daño. Primero tratemos de recordar, identificar qué es la depresión y luego vamos a ir a mirar la depresión en cifras, porque hay cifras que son terribles y cifras bastante actuales con respecto a la depresión. Lo primero, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental que influye en el estado de ánimo. Es un trastorno mental que influye en el estado de ánimo. Es decir, lo primero es que algo pasa en la mente de quien tiene esta enfermedad, la depresión. Y la primera parte que está alterada es el ánimo. Eso es lo primero que ataca, porque viene justamente de la mente. Y sigue diciéndonos esta definición: no solo ataca el ánimo, sino que influye también en el pensamiento, en el comportamiento y en la función física. En otras palabras, quien lamentablemente está enfermo de depresión, porque es una enfermedad, está afectado todo su cuerpo.
Y eso es lo primero en lo cual hace eco con lo que dice la Biblia, porque la Biblia es clara cuando nos dice que lo que pasa en nuestra mente afecta directamente todo nuestro cuerpo. Y ese es el gran desafío de esta enfermedad. El gran desafío de esta enfermedad es que ataca la mente, y cuando ataca la mente, definitivamente hace daño en todo el cuerpo humano y genera, por supuesto, enfermedades. ¿Cuáles son las cifras? Para estar un poquitito en contexto, son cifras bastante fuertes. Lo primero que nos dice es que 332 millones de personas en el planeta Tierra están diagnosticadas con esta enfermedad. 332 millones de personas. Es la primera causa mundial de discapacidad. Primera causa mundial de discapacidad es tristemente la depresión. Y esto también es sorprendente. Y es muy desafiante, y es quizás uno de los desafíos más grandes en medio de todo lo terrible que está alrededor de esta enfermedad. Y es que quienes sufren de depresión tienen 20 veces más riesgo de morir por suicidio. 20 veces más riesgo. Así que realmente estamos frente a una enfermedad no solo que golpea fuerte al ser humano, sino que golpea fuerte a toda la familia. Porque realmente quien está enfrentando esta enfermedad no sufre solo. Como tiene que ver con su comportamiento, como ya lo estudiamos, como tiene que ver con su mente, que afecta su comportamiento, su estado de ánimo, y que afecta también su salud, por supuesto, todos los que están alrededor lo sufren. Así que es una enfermedad que es importante que no la descuidemos, porque a veces cometemos ese error, y especialmente dentro del mundo cristiano, donde pues es fácil dentro del contexto cristiano espiritualizar la enfermedad, y como comienza en nuestra mente, pensar que solo allí entonces es que hay que trabajarlo a nivel espiritual. Y resulta que no. Por supuesto que a nivel espiritual encontramos una fuente de solución para todos los problemas de nuestra vida, pero también necesitamos ayuda, como cuando tenemos cualquier otra enfermedad. No simplemente oramos por la sanidad, sino que buscamos a los expertos que tienen conocimiento y que se han preparado, que han estudiado el comportamiento humano y que saben los procesos que hay que seguir. Sin embargo, aparte de esto, y entendiendo lo que nos dice la Biblia, pues vayamos a la misma Biblia. Y vamos a hacer un recuento rapidito, no de todos los personajes bíblicos que tuvieron este tipo de desafíos, porque la depresión no es nueva. Es como el bullying, tampoco es nuevo. Son situaciones que son de muchos años, pero que se han vuelto quizás un poquito más de moda porque se han estudiado mucho más. La depresión no es nueva. La depresión tiene cualquier cantidad de años y acompaña a la historia de la raza humana. Una de las principales o de las primeras referencias que hay a la depresión en la Biblia, y de paso, la Biblia en ninguna parte utiliza la palabra directa depresión, pero sí el contexto de muchas historias está en este contexto de la depresión. Y una de ellas es la del famoso Moisés, que ustedes conocen, que de un momento a otro lamentablemente lo pierde todo, y luego el Señor lo llama para que se convierta en el gran libertador que Él lo llamó a ser. Y dice Números, el capítulo 11, el versículo 15, que ya en el contexto de triunfos tras triunfos que juntos, tanto Dios como Él habían logrado, llega un momento en el cual el pueblo está rebelde, y el pueblo viene ante Moisés y le pide algo, y Moisés no lo tiene para ellos, y habla con Dios, y la situación es tan tensa, y no es la única, son muchas en la vida de Moisés, que Moisés llega a esta conclusión y dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés llega a una situación que le recuerda cuando él estaba en el desierto y estaba triste y no sabía qué hacer. La depresión ataca fuertemente cuando tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Moisés, que se convirtió en el gran líder del pueblo de Israel, lo sufrió. Y miren lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 10. Ustedes me van a ayudar a identificar este personaje. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Tenía un gran problema esta dama y no tenía solución para ese problema. Y no solo lloraba abundantemente en este momento y en el lugar donde estaba, sino era una situación que la acompañaba por un problema que no podía resolver. ¿Quién fue esta dama? La famosa Ana.
Ana también sufrió de esto. Y miren este otro personaje que es uno de los que más admiramos en la Biblia. Primera Reyes capítulo 19, el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, miren la situación tan extrema que estaba pasando en su mente y en su cuerpo. Deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Recuerdan qué fue este personaje? ¿Ah? Nada más y nada menos que el profeta Elías. Y allí no se queda la historia. Miren Job. Job tiene diferentes referencias. Definitivamente Job no solo tuvo enfermedad en su mente y en su cuerpo. Job tuvo todo un contexto de situaciones que le hicieron muchísimo daño a él y que lo llevaron a esta realidad. Job dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Es decir, Job relaciona la muerte con su descanso frente a una vida llena de problemas que él no podía solucionar. Y ese no es el único. Este es de pronto uno de los personajes más románticos que hay en la Biblia, pero que nos muestra más claramente la realidad que vivimos muchos seres humanos. Salmos el capítulo 42, el versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Quién es el que está hablando aquí? David, y que no solo es en este salmo. La historia de David estuvo acompañada de una serie de momentos en los cuales David tocó fondo y no sabía qué hacer y sufría y deseaba morirse. David vivió diferentes escenarios de tristeza, de amargura, de lo que hoy conocemos como depresión. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Miren este otro personaje. Yo sé que ustedes van aquí conmigo. Nada más y nada menos que el profeta Jeremías, el famoso profeta llorón, que no por eso dejó de ser profeta. Y él dice, y es muy fuerte lo que dice. Yo recuerdo una vez que utilicé esta palabra y me llamaron la atención: pastor, no diga esa palabra, que esa palabra es muy horrible. Es bíblica. Maldito el día, dice Jeremías, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Imagínense la situación que estaba viviendo el profeta Jeremías. Situación extrema, dolorosa, difícil. Ahora miremos a otro que es muy conocida su historia, Jonás, que luego se convirtió en un gran predicador. Pero llega el momento en que Jonás dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Otro viviendo ese mismo cuadro: porque mejor me es la muerte que la vida. Profundo dolor, profunda frustración, problemas sin poder solucionar. Jonás no fue exento a eso. Y este también me sorprende porque vivió muchos escenarios igual. O no me sorprende, simplemente que pareciera que en su vida no fuera tan difícil, pero por supuesto que fue una vida desafiante. Lo que me sorprende es que lo haya escrito, pero ahora entiendo que lo escribió con un propósito. Y es pensando en los que íbamos a estar enfrentando esta realidad y que a veces creemos que no hay solución. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia en 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoren nuestra tribulación, es decir, nuestros problemas, esos que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Es decir, los problemas eran tan grandes que con toda nuestra fuerza no podemos con ninguno de ellos. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y no está hablando de un posible accidente, no está hablando de situaciones fortuitas, no, está hablando de una situación de vida. El apóstol Pablo se presenta como un ser humano a punto de perder la esperanza, directamente relacionado con lo que hoy nosotros conocemos, como ya lo estudiamos, como la depresión. Y este definitivamente es el caso de los casos. Para mí el más diciente, el propio Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, en el jardín de Getsemaní, Jesús les dice a quienes estaban a su alrededor: mi alma está muy triste hasta la muerte. La depresión no es cualquier enfermedad. La depresión está ligada directamente a la realidad del ser humano. Siempre ha existido. Porque la depresión tiene que ver con lo que los seres humanos no podemos solucionar, porque problemas siempre hemos tenido y siempre vamos a tener a nuestro alrededor. El desafío más grande es encontrar la solución.
Y por eso las estadísticas que vimos hace un ratito son estadísticas reales, pero al mismo tiempo quienes han estudiado dicen no son tan correctas. ¿Por qué? ¿Por qué no son tan actuales? ¿Por qué piensan que serían muchísimos más? Porque la mayoría de las personas que sufren de depresión o no lo identifican como tal o les da vergüenza decir que sufren depresión, justamente porque hay mucha ignorancia en torno a esta enfermedad. Y como dentro del mundo cristiano o el mundo religioso que va más allá del mundo cristiano, de igual manera se identifica como una falta de fe, que vuelvo a repetirlo, no es el mejor diagnóstico que podemos dar, porque esto no tiene que ver con fe o no fe, es una enfermedad. Pero entonces el cristiano o el religioso le da pena decir estoy pasando por escenarios de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de llanto, de profundidad casi sin límites de mi realidad, sin solución, y me hace daño, sufro. La mayoría de los cristianos no llegamos a ese nivel de reconocimiento de esta enfermedad. Pero en este rastreo rápido que hicimos, que repito, no es un rastreo detallado, es solo de algunos personajes de la Biblia, ustedes se han dado cuenta la calidad de personajes, profetas, grandes predicadores, grandes hombres de Dios, y nada más y nada menos que Jesús, que sufrieron esta realidad. Así que es una realidad, pero al mismo tiempo tiene que ver con otra realidad. Me gusta mucho, cada vez que tengo la oportunidad de relacionarlo en mi mente, es una figura la que voy a compartir con ustedes que siempre me ha gustado mucho. No sé si ustedes alguna vez vieron la película Hermie, una película para niños preciosa que hizo Max Lucero, una película que muestra el proceso de la oruga. La oruga es el animalito, por lo menos, por supuesto, que ustedes conocen, que se arrastra por el piso. La oruga no sabe qué es lo que va a pasar con ella, pero llega un momento de su vida en que todo su cuerpo básicamente colapsa. Ella no es consciente de lo que va a pasar, pero nos imaginamos al verla sufriendo de lo que sí pasa con ella, y es que allí donde ella se encuentra, básicamente su cuerpo se vuelve a crear, y de un momento a otro, después de llevar todo un proceso, pasa de ser una oruga a convertirse en una bella mariposa. Es un proceso de transformación que está mostrando la realidad del dolor, la realidad de la frustración, sin saber qué es lo que pasa. Quienes se han dedicado a estudiar la mente, el comportamiento humano y por supuesto este tipo de enfermedad, ven claramente que quienes están sufriendo de depresión no entienden lo que pasa, y es una de las cosas que más les frustra, que no entienden lo que les está pasando. Yo estoy convencido que quizás acá o a través de las redes sociales tenemos familiares, amigos, conocemos personas que están sufriendo esa realidad, que no entienden lo que pasa, y que justamente cuando hay confianza y logran hablar con nosotros, eso es una de las cosas que primero fluye. No entiendo el porqué de esto, por qué me está pasando esto, cuál es el propósito, cuál es el plan. Y a mí me gusta ver la situación de la oruga, porque así somos muchos seres humanos, quizás la mayoría de los seres humanos. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos lo que está pasando, no entendemos, no podemos identificar, pero allí es donde el mensaje del cristianismo y el mensaje bíblico toma relevancia, porque aunque no entendamos lo que está pasando, por supuesto que tenemos suficiente evidencia de que algo bueno va a pasar, algo mejor va a pasar. Por supuesto, si hacemos lo correcto, si permitimos que el proceso siga correctamente. La oruga no pelea contra lo que le está sucediendo, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos? Que nosotros sí creemos que podemos pelear contra las realidades que estamos viviendo y tratamos de cambiarlas. Y ahí es donde a veces, buscando la solución, nos encontramos con más problemas. Me gusta mucho la forma de Dios actuar. ¿Qué hizo Dios frente a todas estas situaciones que vimos en este rastreo bíblico que fue bastante rápido? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo con Moisés?
Dios lo acompañó. ¿Qué hizo con Ana? Dios la restauró. ¿Qué hizo con Elías? Ayúdeme. Dios lo cuidó. ¿Qué hizo con Job? Dios amplió su perspectiva. ¿Qué hizo con Daniel y con David y con Jeremías? Los escuchó. ¿Qué hizo con Jonás? Pacientemente lo corrigió. ¿Qué hizo con Pablo? Usó el sufrimiento, su enfermedad para bien. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo ayudó. Estuvo allí presente. Miren, mis hermanos, repito una vez más, esta triste enfermedad, porque es una enfermedad triste que ataca la mente, ataca el cuerpo, ataca el comportamiento, ataca el estado de ánimo. Es una enfermedad muy terrible que todos nosotros de alguna manera estamos teniendo contacto con ella. Y cada vez va a ser peor, porque cada vez nuestra mente y nuestras emociones están siendo más manipuladas por lo que pasa a nuestro alrededor que por lo que pasa dentro de nosotros. Si conocemos a alguien o si somos nosotros los que estamos sufriendo un cuadro parecido, miremos lo que hace Dios. Lo que hace Dios es fantástico, porque Dios promete lo mismo para ti y para mí, y tenemos que recordarle esto a los que están a nuestro alrededor y están pasando por situaciones similares a las que vimos ahora en la Biblia, o peores, que hay situaciones extremas, pero por supuesto que hay peores, y es cuando hay intentos directos para acabar con la vida, que es lo que tristemente pasa con muchas de las personas que entienden que están sufriendo de depresión, o con otras que no saben lo que están pasando y simplemente llegan a esa acción. ¿Qué es lo que hace Dios con una persona que está sufriendo, que está confundida, que no sabe lo que está pasando? Acuérdate de esto: Dios acompaña, Dios restaura, Dios cuida, Dios amplía las perspectivas. Me gusta mucho ese. Dios escucha, Dios inclusive nos ayuda a corregir, y Dios usa nuestros sufrimientos. No es que Él no los envía, no, el planeta es de sufrimiento, pero Él aprovecha el sufrimiento y lo transforma en bendición para el ser humano. Pero por supuesto que también nos ayuda, nos acompaña, está presente a nuestro lado. Por eso Jesús, que fue directamente beneficiado de esta presencia constante del Padre, Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Dice Dios a través de Jesús: yo los haré descansar. Es decir, somos orugas. Hay situaciones difíciles, situaciones que no entendemos. Hay transformaciones que a veces tenemos que vivir. En medio de lo que estemos viviendo, entendamos que el plan de Dios es perfecto, y que si nos refugiamos en su plan, si lo buscamos a través de Jesús, así como Él actuó con estos grandes hombres de la Biblia y les ayudó a aprender de sus realidades, los sacó de esas realidades y los llevó a marcar una diferencia eterna, porque todavía siguen hablando sus historias, todavía siguen predicando sus historias. Pues por supuesto que con nosotros también puede pasar. Somos orugas que en las manos del Señor nos convierten en bellas mariposas, que podemos marcar la diferencia y no solo traer belleza hacia nuestra propia vida, sino belleza hacia los que están a nuestro alrededor. Hay una planta, algunos la confunden fácilmente, es muy fácil de confundir con un árbol, y es el bambú. En mi país es muy famoso el bambú. El bambú no está presente en todos los países del mundo, solo en algunos países. Y el bambú es una planta, no es un árbol, que tiene una característica: no es muy grande, es bastante pequeño su grosor, y el bambú tiene un proceso de crecimiento que permite que esa planta luego se pueda utilizar en diferentes elementos para el hogar. De diferentes formas se puede utilizar. Pero hay un bambú especial que llama mucho la atención y que se parece mucho a la vida que algunos seres humanos estamos viviendo. Es el famoso bambú chino, que también se cultiva en Japón, pero es originario de China. El bambú chino, ¿por qué es tan famoso? ¿Qué es lo que llama la atención del bambú chino? Sencillo, que cuando se planta, es decir, cuando se pone en tierra la semilla de esa planta, pueden llegar a pasar de 3 a 5 años y no se ve absolutamente nada. No crece absolutamente nada. Los chinos lo identifican con 7 años. Ellos lo llaman la planta de los 7 años, no porque dure 7 años sin verse absolutamente nada donde se plantó,
sino porque el número 7 también lo identifican como nosotros como un número perfecto, así que la llaman la planta del número 7, pero realmente es hasta 5 años que esa planta, después de ponerse su semilla en tierra, aparentemente no crece, aparentemente no hay nada. Sin embargo, cuando comienza a crecer, usualmente después del año número 3 y a veces hasta inclusive el año número 5, en cuestión de solo 4 meses, llega a crecer hasta 30 metros. En solo cuestión de 4 meses llega a crecer hasta 30 metros. Busquen un poquitito sobre esta planta, es muy interesante lo que pasa con ellos. Inteligencia artificial puede dar muchísima más información al respecto. Pero así es la vida que muestra las Sagradas Escrituras de esos personajes. Esos personajes como Moisés, esos personajes como Ana, esos personajes como David o como el propio Jesús, el apóstol Pablo, Jeremías, tantos en la Biblia que pasaron momentos en su vida en los que aparentemente nada estaba pasando o estaba pasando lo peor o parecían como muertos en vida. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Cuando la oruga está luchando allí en su cascarón, no significa que no está pasando nada, aunque no lo entienda. Si sigue el proceso natural correcto, finalmente va a entender lo que está pasando. Tú y yo estamos llamados a seguir el proceso natural correcto. Y repito, si no somos nosotros los que estamos sufriendo, esto por lo menos nos ayuda a tener una coraza frente a las realidades de sufrimiento que hay a nuestro alrededor y entender que vienen momentos difíciles para nuestra vida. Y que los momentos difíciles en nuestra vida es normal que sucedan, porque vivimos en un mundo de aflicción. Jesús lo dijo: en el mundo tendrás ¿qué cosa? Aflicciones, problemas, dificultades. No siempre entendemos lo que está pasando, no siempre comprendemos con lógica lo que está pasando, pero eso no significa que tenemos que hacerlo. Seamos como ese árbol o esa planta de bambú chino, mejor, la planta de bambú chino, que aparentemente no hay crecimiento, aparentemente no está pasando nada. Pero cuando estamos en el terreno correcto, sí está pasando algo. Nuestro terreno correcto se llama Cristo Jesús, quien nos lleva ante la presencia de Dios y nos permite descansar en medio de nuestras cargas, nuestras frustraciones, al ver que hacemos tantos esfuerzos y como que nada sucede para bien. No es que nada esté sucediendo para bien, es que aunque no lo entiendas, hay algo que Él nos va a ayudar a cambiar, y es el por qué por el cómo. Muchos de nosotros estamos más concentrados del porqué de las cosas, tratando de entender lo que muchas veces no estamos llamados a entender. Concentremos en el cómo. El cómo es entender que Dios tiene la solución, que Dios sabe cuál es el proceso. Lo hizo, repito, con David, lo hizo con Job, lo hizo con Jeremías, lo va a hacer contigo y conmigo. Refugiémonos en Él. Él nos dirá el proceso natural que debemos seguir. Allí es donde va a abrir nuestros ojos y va a poner frente a nosotros quizás a los mejores profesionales, personas que pueden ayudarnos a entender el comportamiento que está pasando en nuestra mente, en nuestra vida, y nos va a ayudar a entender que estamos viviendo un proceso, que para muchos seres humanos es normal que estemos viviendo ese proceso. En la vida de Moisés, que es para mí el personaje, les he repetido muchas veces, mi personaje favorito del Antiguo Testamento, fue tan necesario para Moisés esos momentos de dolor, de frustración, de quizás de señalamiento propio, de desánimo, de llanto. Yo me imagino a Moisés cómo sufrió en el desierto, al ver cómo el gran sueño que había para él y de esa realidad que estaba a punto de lograr, de convertirse en el gran libertador de su propia familia que estaba esclavizada, y preguntándose repetidamente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué estoy acá? Eso me recuerda a tantos seres humanos que todos los días estamos luchando frente a lo mismo. ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué dije estas palabras que no debía haber dicho? ¿Por qué estoy viviendo esta realidad cuando he hecho tanto para vivir diferente? El mundo de los porqués, si no se administra bien, lleva al ser humano a colapsar. Y ahí es donde todo pierde sentido. Y por eso esas más de 300 millones de personas
que están identificadas. Hay muchas más que no se han permitido que se identifiquen. Por eso tienen un riesgo tan alto de suicidio. 20 veces más riesgo de suicidio que cualquier otro ser humano que esté teniendo cualquier otra enfermedad. Porque el porqué repetitivo, tratando de entender como la oruga, si tratara de entender allá en medio de la coraza lo que pasa, nunca lo vamos a poder entender. Y cuando nunca lo entendemos, el mundo de los por qué nos lleva a entender que no vale la pena seguir adelante. Y ese es un escenario que a Satanás le encanta. Si hay unos escenarios que Satanás disfruta, uno de los escenarios que él más aprovecha es justamente cuando los seres humanos no encuentran respuesta para sus realidades. La historia de Moisés, al igual que todas las que vimos en este rastreo que hicimos, pero solo me centro en la de Moisés como un ejemplo, demuestra quién es Dios. Allí es donde aparece Dios, tomando la iniciativa, diciéndote a ti, diciéndome a mí, yo tengo el cómo. Si tú me permites mostrarte el cómo vamos a continuar con este proceso y cómo naturalmente yo puedo marcar diferencia en tu vida, el cómo te va a dar las respuestas a todos tus porqués. Pero el cómo, esa estrategia práctica se encuentra en Dios, porque Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él sabe los caminos que necesita tu vida y la mía, que para todos nosotros son diferentes. Y a través de Jesús nos lo recuerda en tantos escenarios bíblicos. Jesús te ayudará y me ayudará, nos ayudará a encontrar nuestro propio sendero. Allí es donde está la clave. Muchos han colapsado en medio de esta enfermedad, que por eso se celebra mundialmente. No se celebra la enfermedad, se celebra la lucha contra la depresión. Y yo veo claramente en la Biblia la celebración de la lucha contra la depresión. ¿Qué pasó en todos estos personajes que estudiamos ahora? Cada uno encontró un sendero. No son los mismos senderos. Es decir, todos tenemos caminos diferentes. Dios tiene un sendero para ti en el contexto de la realidad que estás viviendo, así como lo tiene para mí. Busquémoslo a Él. A través de Jesús podemos encontrar en Dios ese sendero, ese camino, ese sentido, ese propósito que nuestra vida necesita. Sentido, propósito. Hay tanto para recibir de parte de Dios. En ese cómo, cuando Dios comienza a actuar en la vida del ser humano, que permite, que sale de esa serie de preguntas y para de cuestionarse y acepta la ayuda que Dios a través de Jesús entrega. Allí es donde comienza el cambio, porque Dios te va a mostrar individualmente. No sigamos buscando respuestas colectivas, no, respuestas individuales. Dios te va a mostrar cuál es el sentido de tu vida, cuál es el propósito que Él tiene para tu vida, en dónde está realmente lo que necesitas. Por eso termino con este versículo, que es uno de los versículos más repetidos en la mente de aquellos que están buscando respuestas, pero que en los cuales Dios quiere actuar en medio de esas realidades. Este versículo es muy poderoso. Salmo 34, versículo 18. Y me gusta como lo dice esta versión. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a todos los que han perdido toda esperanza. Esto lo escribió uno de los hombres que, aunque estaba y vivía conforme al corazón de Dios, no era ajeno a esta enfermedad, no era ajeno a esta realidad. Y él básicamente presenta aquí un testimonio. Él está contando su historia. Y lo que David dice es: Dios siempre estuvo dispuesto a ayudarme en mis sufrimientos. Me salvó cuando yo había perdido toda esperanza. Muchos de nosotros, y repito, por eso este versículo debería estar en la mente de todos los que estemos pasando por estos escenarios. Tener claro que no estamos solos, que el Señor siempre está dispuesto a ayudar. Y me gusta mucho como lo dice este versículo, porque nos ayuda a entender cómo Dios trabaja. Él siempre está dispuesto. Acuérdense de eso. Él siempre está dispuesto, es decir, está disponible, pero Él no invade. Él respeta y está esperando simplemente
que nosotros los seres humanos, sea cual fuere las situaciones que estemos viviendo, entendamos que hay algo que nunca vamos a perder. Aunque hayamos perdido casi toda esperanza, hay algo que no deberíamos perder porque nunca lo vamos a perder. Y es la disposición de Dios, el creador del universo, para estar con nosotros, para ayudarnos, para darle sentido a nuestra vida. Así que mis hermanos, esta reflexión bíblica de hoy que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones, no es solo para nosotros. Repito una vez más, en la mayoría, si no en todos nuestros hogares, conocemos a alguien que está pasando por este escenario. Recordemos estas historias, vayamos a ellos con estas realidades, invitémoslos con cariño, reiterativamente, porque es algo que no debemos parar de hacerlo, porque los cambios no llegan de un momento a otro. Ustedes saben en la historia de Moisés cuántos años fueron para que pudiera entender que había ayuda disponible. Oremos por estas personas, presentémoslas ante el Señor, pero por sobre todo ayudémosles a comprender que en Cristo Jesús y en nuestro Padre, que es el creador del universo, siempre hay ayuda disponible. Siempre hay ayuda disponible. En Él está nuestra esperanza. Y cuando recibimos la presencia de Él, cuando la aceptamos, nos pasa lo del árbol chino. Cuando aparentemente no había nada, o la planta más bien del bambú chino. Cuando aparentemente no hay nada allí donde se sembraron esas plantas, cuando estamos en las manos de Dios, cuando es su plan en nosotros, cuando Él comienza a revelar el cómo de su estrategia en nuestras vidas, de un momento a otro comenzamos a crecer y a crecer. Como le pasó a Moisés, comenzó a crecer y a crecer, que creció tanto que el Señor le dice: mírame bien, vente conmigo porque no quiero perderte. Esa es una realidad clarita para todos nosotros seres humanos, y especialmente para aquellos que están sufriendo esta terrible enfermedad. Recordémosles que el Señor, en medio de esas situaciones tan turbulentas, tan sin sentido, llenas de preguntas, quieren que se conviertan en esa planta que crece a la manera de Dios y en el momento oportuno. Repito por tercera y última vez, este mensaje yo lo he asumido no solo para mí, me sirve para mí, porque soy humano y vivo momentos también de frustración, de tristeza, de problemas, todos lo vivimos, pero hay tanto para compartir, hay tanto para llevar a los que están a nuestro lado y que están sufriendo esto. A veces lo que pasa con las personas que están en estos cuadros de tristeza y depresión profunda es que creemos que lo mejor es respetar su dolor y apartarnos. Busquemos los momentos oportunos, pidámosle a Dios sabiduría, presentémoslo ante Él, pidámosle sabiduría para que en los momentos adecuados podamos recordarles que el mensaje de Cristo, el mensaje bíblico, el mensaje de Dios es un mensaje de presencia, de acompañamiento, de solidaridad, de transformación, de ayuda oportuna, de salvación, por supuesto, de nueva vida, de nuevas oportunidades. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles, pero no todos los seres humanos estamos llamados a quedarnos en esos momentos difíciles. Como la oruga que se convierte en mariposa, como la planta del bambú que se convierte en un gran árbol en el momento oportuno, el Señor también tiene un plan diseñado, perfecto e individual. Vida con sentido, vida con propósito para cada uno de nosotros. El ejercicio que les invito para que hagamos ahora es el de orar por aquellos nombres que yo sé que han llegado a nuestra mente. Puede ser que en tu mente esté tu nombre, que es el primero que está en la lista. Fantástico, presenta ante el Señor. Pero si conoces a alguien más, sea de tu familia, de tu círculo familiar, desde tus abuelos hasta tus nietos, si hay alguien que está sufriendo este desafío de salud mental y emocional, preséntalo ante el Señor, lleva ese nombre ante Él. Es muy posible que sea más de uno, porque también tenemos amigos que conocemos. Vamos a aprovechar hoy a orar por cada uno de ellos y a pedirle al Señor, o más bien, no a pedirle, a agradecerle al Señor, porque Él no se va a cansar a tocar a las puertas del corazón de cada uno de ellos, a su mente. Y lo que sí debemos pedirle al Señor es que ellos o nosotros estemos dispuestos a recibir esa ayuda que de parte de Él
está para cada uno de nosotros y para ellos. Les invito para que se pongan de pie y hagamos este ejercicio de oración antes de salir de la casa del Señor. Y para los que están siguiendo a través del internet, en el momento en que les llegue este mensaje, acompáñenos de la misma manera en este momento de oración y de presencia, no solo nuestra, sino las personas que vamos a llevar ante Él en este momento de diálogo con Dios. Oremos. Cariñoso Padre, te damos gracias porque a pesar de los momentos duros, difíciles, tristes que vivimos muchos seres humanos, a pesar de esas realidades que son verdaderas, que nos amenazan, que tienen fundamento, en medio de todo eso, nos recuerdas una vez más en tu palabra que todas estas experiencias no son historias completas. Hace mucha parte de la historia que hace falta por escribirse. Y es por eso que hoy tú conoces nuestra mente, nuestros corazones, y sabes si aquí o en quienes están siguiendo a través de las redes sociales, a través del maravilloso mundo del internet, hay personas que entendemos que esa es nuestra realidad. Entendemos que estamos viviendo una serie de situaciones que no comprendemos, que no nos gustan, que nos hacen daño, que quisiéramos que cambiaran. Pero que a veces al caer en la trampa de ver lo que pasa con los demás, y las redes sociales son buenas para eso, al ver lo que pasa en los demás y no en nosotros, nos frustramos mucho más. Pero ayúdanos, Padre, para que a través de tu palabra, en este pequeño repaso que hicimos, podamos entender que para nosotros sí hay ayuda, y la ayuda perfecta viene de ti. Y a través de ti se abren tantos escenarios para comenzar a comprender el cómo, no tanto los porqués, sino el cómo nuestra vida va a tomar un rumbo diferente. Así como tomó rumbo diferente la vida de Moisés, como tomó rumbo diferente la vida de David, como tomó rumbo diferente la vida de Jeremías, la del propio Jesús, la del apóstol Pablo. Señor, que nuestras vidas también tomen rumbo distinto. Es por eso que no solo oramos por nosotros en enfermedad o como posibles enfermos, sino que oramos por estos nombres que están en nuestra mente, que no han llegado a nuestra mente por casualidad. Y este es un buen momento para que tú, mi querido hermano, hermana, lleves esos nombres que han llegado a tu mente ante el Señor. Puede ser que sean tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus sobrinos. Estos nombres que el Señor ha puesto en tu mente, inclusive de amigos, son seres humanos para los cuales ya hay solución. Preséntalos todos los días ante el Señor y permite que ante tus ojos el Señor pueda revelar la transformación que entre sus planes siempre ha estado diseñada para todo ser humano, incluyendo a estos que están en tu mente. Vuelve a presentarlos ante el Señor con nombre propio. El Señor conoce los casos, pero preséntalos con amor ante Él. Y no te canses de recordarles a estas personas o de recordarte a ti mismo que en Jesús hay camino, que en Jesús hay descanso, que en Jesús podemos llegar ante la presencia del Padre y en el Padre lo tenemos todo. Él se encargará de mostrar los procesos a seguir y llegará el momento en que entenderemos que tu plan para cada uno de nosotros, el sentido de vida y de propósito que tú tienes para cada uno de nosotros es el perfecto. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos ir a casa con un espíritu de victoria en Cristo Jesús y por bendecir a cada uno de los miembros de nuestras familias. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Dale un abrazo a quien está a tu lado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que tengamos una tarde feliz, que sea un sábado maravilloso y que podamos seguirnos acompañando los unos a los otros.